Listo. Nuestras avis están a cargo el día de hoy, así que todo el micrófono suyo. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlas en este día, miércoles. Es un honor poder estar aquí nuevamente acompañándolas, ¿verdad? Y pues ahora estamos a cargo Vainillita y yo, que con mucho gusto preparamos este programa diferente para ustedes. Que bueno, las que se vayan a conectar aquí, bienvenidas, las que nos vayan a ver después, pues igual, bienvenidas. Y qué bueno que se tomaron el tiempo para estar en este momento aquí. Más que nada, esta es una reunión diferente. Vamos a estar haciendo algunas preguntas, en el cual pues entre nosotros vamos a estar contestando un poquito de las preguntas que pusieron. Y pues nos interesa bastante el poder escucharlas, el poder, pues apoyar en lo que se pueda. No es que nosotros sepamos todo, ni mucho menos. Es simplemente lo que Dios ha hablado en nuestros corazones y lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? De su palabra. Es simplemente eso, dar opiniones, hacerlo muy, muy natural, para que pueda ser más entendible, ¿verdad? También para las que nos ven. Vamos a iniciar con las preguntas más importantes, que bueno, aquí la primera sería, es para todas, ahorita no es como para alguien en específico. La primera pregunta dice, ¿cómo vencer el temor al fracaso cuando sentimos que Dios nos está llamando a algo nuevo? Esa sería la primera pregunta. Igual Qué si alguien quiere interesante. opinar respecto a eso. ¿Verdad? Ok. Es entre todas podemos opinar, no hay como para alguien en específico. Esa nos las mandaron nuestras amigas, tuvieron la confianza de compartirnos, así que me parece bastante interesante el poder, pues responder sus preguntas. Se las leo nuevamente. Dice, ¿cómo vencer el temor al fracaso cuando sentimos que Dios nos está llamando a algo nuevo? Si puedo participar, agradezco que hayan enviado esa pregunta. Eh, En mi opinión, siempre que se trata de que Dios nos empuja hacia algo nuevo o hacia una nueva oportunidad, una puerta que se abre, siempre vamos a tener ese conflicto, ¿verdad? Generalmente nos da temor y eso es un sentimiento humano, pero debe prevalecer la seguridad de que ese nuevo proyecto no está en nuestra capacidad, sino en la capacidad que Dios nos da. Y yo ahorita estoy pensando en Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Son palabras muy sencillas. Si tú tienes por ahí tu Biblia, márcalo. Si tienes tu Biblia electrónica, márcalo, sombréalo. Y es un versículo que me ha ayudado mucho ante los retos cuando se presentan retos. Tengo que recordar primero que Dios me lleva de la mano y que estoy en sus manos, que he puesto en sus manos ese proyecto y que si Dios no estuviera con nosotras, pues nada pudiéramos hacer, ¿verdad? Temor al fracaso vamos a ser tentadas a tenerlo, pero tiene que prevalecer la seguridad y confianza que Dios está conmigo, que Dios me da la capacidad, que Dios pues su presencia me acompaña y Él me va a ir dando esas herramientas o acercando esas herramientas y yo poner a lo mejor a estudiar nuevamente, a lo mejor a capacitarme, a lo mejor a hacerlo, porque a veces realmente lo que debemos o necesitamos es dar el primer paso, que el Señor se encarga de lo demás. Es algo que yo pudiera, el temor nos hace ver nuestras limitaciones, mujeres, y eso, lo vencemos con la fe, con la confianza en Dios. No sé si alguien quiere agregar algo, pero esa es mi opinión. Sí, pienso que como todos, existe siempre ese miedo a que, ay, ¿qué tal si no me va bien? ¿Qué tal si sale algo mal? O sea, siempre a lo mejor pensando, ¿verdad? De forma negativa, pero siempre como comentaba mi mamá, pues siempre hay que
hay que ver que no estamos solas, ¿verdad? Tenemos el respaldo de Dios en cualquier proyecto que sintamos que Dios nos está llamando o nos está eligiendo para cumplir una misión, este, pues simplemente ser obedientes, que Él es el que nos va a preparar y nos va a dar las herramientas como comentaban, ¿verdad? Para los que se van conectando, estábamos contestando la primera pregunta, que dice, ¿cómo vencer el temor al fracaso cuando sentimos que Dios nos está llamando a algo nuevo? Y pues decíamos, ¿verdad? Que el temor al fracaso siempre va a existir, pero hay que enfocarnos en quién nos está llamando o quién nos está eligiendo, ¿verdad? Y si Dios nos eligió o Dios nos dice, te necesito para esta misión, Él nos va a preparar y Él nos va a respaldar. ¿Alguien quiere comentar algo de esa pregunta o nos vamos a la siguiente? Yo opino que tal vez, obviamente, como dijeron, creo que lo dijeron súper bien, el fracaso es, o sea, el miedo a fracasar, yo creo que es normal en los humanos, pero yo creo que es más fracaso no haber intentado eso o eso, algo. Y todavía más, si Dios te está llamando a algo, hay que tener la seguridad y confiar en Dios. Y ahí también se vemos, o sea, se muestra nuestra fe, porque es confiar en algo desconocido, algo nuevo. Pero si Dios te llama, pues debemos de confiar, ¿verdad? Debemos de confiar. Y yo creo que es normal, pero no debemos de dejar que nos invada ese miedo, sino más bien confiar más en Dios y hacerlo. Ujú, exactamente. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta, que igual Ujú. alguna de las mujeres de fe nos la puso. Dice, ¿cómo puede una mujer encontrar su identidad en Cristo cuando ha sido marcada por heridas del pasado? Es para todas, no es específicamente para alguna de las líderes, es para todas quien guste, pues, contestarla. Yo creo que yo puedo contestar ahí un poquito. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Creo que, y lo hablamos cuando hablamos de los temperamentos, una de las mentiras más grandes que creemos, pues en general las personas, ¿verdad? Pero en este punto enfocándonos en las mujeres, es pensar que nuestras heridas definen quiénes somos. Si alguien nos rechazó o si tuvimos o si sufrimos rechazos, ¿verdad? A lo mejor en algún momento de nuestra vida, pues es común pensar que no tenemos valor. Si fuimos abandonadas, y no necesariamente estoy hablando de la infancia, ¿no? Puede ser a lo mejor un fracaso en el matrimonio o probablemente un abandono de una persona que fue muy querida para nosotros, pensamos que no soy suficiente, no fui suficiente para esa persona que pues pudo abandonarme, ¿no? O si fracaso en algún proyecto, en alguna tarea, pues puedo pensar, pues precisamente que no sirvo para nada, ¿no? Pero esa es una de las trampas en donde a veces el enemigo nos quiere hacer caer, pensar que una sola experiencia define quiénes somos o define nuestra identidad. La Biblia nos invita, por otra parte, a preguntar no qué me pasó, sino qué es lo que Dios dice de mí. Yo creo que esa es una pregunta clave que siempre tenemos que recordar. No me define lo que me pasa, sino lo que Dios dice de mí. Y Dios me dice en la palabra que soy amada, Dios me dice en su palabra que yo tengo valor. Dios me dice en su palabra que yo fui creada con un propósito. Lo veíamos cuando hablábamos de los temperamentos, que todos tenemos un propósito en particular. Y eso no es porque yo haya hecho todo bien. Dios sabía desde un principio que yo era una persona que tenía debilidades, sino porque mi valor proviene de lo que Él hizo por mí. Entonces, esa es la parte donde nosotros tenemos que ahora sí que cambiar o no permitir, ¿verdad?, que la mentira del enemigo ocupe nuestra mente, sino plantar esa verdad de Cristo, de que el valor de lo que yo soy depende de lo que Dios hizo por mí y Él ya lo hizo todo. Entonces yo puedo fracasar muchas veces, yo puedo ser abandonada muchas veces, yo puedo incluso recibir de otras personas el que me lo digan directamente, ¿verdad? Que no soy suficiente, pero tengo que luchar contra ese pensamiento y permitir que el pensamiento que prevalezca en mi mente es que Cristo es quien da mi valor. Encontrar nuestra identidad en Cristo, por otra parte, no significa negar lo que me pasó.
O sea, porque lo que me pasó fue real, ¿verdad? No es como que finjo que no me pasaron las cosas, ¿no? Sino que es aceptarlo, ¿verdad? Saber que esas heridas son reales, que necesitan ser procesadas, ¿verdad? La psicología nos dice que necesitamos procesar el dolor, pero entender que Cristo nos sana, que Dios nos sana a través de la oración, que Dios nos sana a través del conocimiento de su palabra, que Dios nos sana a través de cultivar una relación con Él. Y pues también nos sana, ¿verdad? A través de tener este tipo de acompañamientos, de saber que tenemos amigas en la fe, personas que creen en Jesús y que me pueden ayudar también en estos procesos, que no estoy sola, que muchas veces también Dios permite que pasemos por esas situaciones para después apoyar a otras mujeres, ¿verdad? Y entender que esa identidad no depende, mi identidad no va a depender nunca de la opinión de los demás, sino del amor de Dios. Y bueno, pues específicamente, ¿verdad? Para las mujeres que nos acompañan o que a lo mejor es la primera vez que se conectan o que nunca habían escuchado o que no saben qué rollo con esto de mujeres de fe y qué es eso de la Biblia, el cristianismo de la oración, pues entender, ¿verdad? Que todos buscamos un lugar donde sentirnos vistos. Buscamos un lugar donde ser amados, donde ser aceptados. Eso es natural en el ser humano. Y la invitación de Jesús siempre fue esa, ¿verdad? Él nunca comenzó señalando las heridas de las personas. Él siempre comenzó restaurando su dignidad. Y lo podemos ver a través de muchas historias de la Biblia en donde él se topaba, ¿verdad? Como por ejemplo con la mujer samaritana, con muchas, también con la mujer adúltera. O sea, él siempre comenzó restaurando la dignidad de las personas y nunca señalando. Entonces, ese es el Dios en el que creemos y ese es el Dios que compartimos, ¿verdad? Entonces, entender que mi pasado no forma parte de mi historia, no tiene por qué convertirse en mi identidad. En Cristo siempre va a existir una posibilidad de comenzar una historia nueva. Exactamente, exactamente. Bueno, creo que nuestra amiga Mónica, la verdad, hizo una respuesta muy completa, en el que tocó bastantes puntos importantes. Así que, bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta para, pues, aprovechar lo más que podamos. La siguiente dice, ¿se puede perder la salvación? Esa es igual para todas, la que guste como aportar, esa es una pregunta muy polémica, de hecho, pero bueno, nos las hicieron nuestras chicas de Mujeres de Fe. Si alguien quiere compartir respecto a esa pregunta. Bueno, voy a iniciar y ya ustedes continúan porque sé que hay amigas líderes que pueden abordar muy bien el tema. La salvación, para empezar, tenemos que entender que es un regalo de Dios. La salvación es por gracia, creyendo por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Es un regalo, no es por obras. Nadie se lo gana, nadie se lo merece. Es un regalo, la salvación. La salvación también es que no se sostiene por nuestra perfección, porque verdad, no es por obras, eso lo dice claramente varios versículos de la Biblia. Aunque no debemos vivir con el temor de perder la salvación, sí debemos, y nos exhorta la palabra, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, a cuidarla. Ah, debo permanecer firme en Jesús una vez que he sido reconciliada con Él. Tenemos que acordarnos que tenemos muy malas noticias para la humanidad y es que viviendo sin Dios estamos separadas del Padre. Una vez que Cristo viene y es ese puente mediador entre Dios y los hombres y recibimos y aceptamos ese regalo de salvación, entonces debemos permanecer en Él, caminar con Él, arrepentirme cuando fallo, porque de pronto cuando hemos abierto nuestro corazón y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, la palabra dice que nuestros pecados son perdonados, pero ¿qué pasa cuando durante mi caminar, verdad? Voy a veces como decían, a fracasar, a fallar o a pecar contra Dios. No me voy a esperar de un domingo a otro. En ese momento tengo que ponerme a cuentas con Dios. Y de alguna manera la palabra en muchas partes nos dice, ¿verdad? Que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y que esas cosas fueron escritas en la palabra para que no pequemos, pero que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y bueno, seguir caminando en fe, porque de pronto el enemigo va a usar eso como para estarte señalando. Entonces, hay diferentes puntos de vista, pero
a mí me gusta quedarme con la salvación que es por gracia y que debo cuidar, como dice Filipenses 2:12, cuidar o ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Entonces, no se basa la salvación de mi alma en lo que yo hago por Dios, sino en lo que Él ya hizo. Y como Mónica lo abordaba ahorita, es una obra completa, perfecta, que no le falta ni le sobra nada. Es mi opinión. Ujú. Sí, sí, claro, totalmente de acuerdo. Creo que es mucho mejor el cuidar eso tan valioso que fue un regalo, como lo decían, un regalo inmerecido. Es mejor cuidarlo, apreciando eso tan valioso que fue la sangre de nuestro Salvador, o sea, que es la que nos trajo salvación, ¿verdad? Pienso también en eso, o sea, que debemos de todos los días el siempre estar a cuentas con él y cuidar de que, o sea, siempre como asegurarnos casi, o sea, de que nuestro nombre siga ahí. ¿Me explico? O sea, todos los días decir, Señor, perdóname, quiero agradarte el día de hoy, ¿verdad? O sea, siempre ponernos, pues en las manos de él. ¿Alguien quiere comentar algo respecto a esta pregunta? Sí, ¿me escuchó? Sí. Fíjate que yo, Sí, sí. es un tema bien polémico y hay mucha división en cuanto se pierde o no se pierde la salvación, ¿verdad? Es un tema que nos puede llevar mucho tiempo. Entonces, lo que sí tenemos que estar seguros es que si tú tienes la salvación, la Biblia es bien clara, dice que la cuides. Entonces, asegúrate de tener la salvación, ¿sí? Entonces, atesórala, guárdala, cuídala, ¿verdad? Entonces, si la tienes, asegúrate de tenerla, ¿verdad? Esa es mi opinión, porque es un tema Claro. muy extenso. Sí, 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 o sea, nunca acabaríamos realmente, pero sí, creo que fue muy completa, la respuesta ya juntando las opiniones de varias de ustedes. Esta pregunta ya va específico para la hermana Connie. Dice, ¿cómo puedo distinguir entre la voz de Dios, mis emociones y mis propios deseos? Ay, Sí, qué confuso, ¿verdad? A veces es eso. sí. Pero fíjate que lo vemos así como que qué difícil es esto, pero yo creo que se nos complica cuando no conocemos a Dios, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer la voz de Dios. Y para conocer la voz de Dios, tienes que hacer buenos hábitos, como el orar, ¿sí? El hablar con Dios, el platicar con Él. Y Jesús me gusta mucho porque en Marcos 1:35 Jesús nos dice cómo le hacía Él. Dice que se levantaba muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, y dice, y se fue a un lugar solito. Dice que fue un lugar solitario y dice que ahí oraba. ¿Sí? La importancia de tener esa comunión con Dios, de tener esa intimidad con Él, de estar en secreto. Eh, con Dios podemos estar hasta lavando vasijas y barriendo y todo, eso no es malo, pero sí es importante el que tengamos ese encuentro con Él diario. Y entre más tengamos ese encuentro con Él, más lo vamos a conocer, más vamos a conocer ahora sí que su esencia de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que pasar un tiempo con Él para poderlo conocer. Entonces vamos a empezar a distinguir y a conocer la voz de Dios y vamos a diferenciar lo que Dios quiere y lo que quieren mis emociones. Entonces, ¿cómo puedo distinguir la voz de Dios y mis emociones? Conociéndole a Dios primero, porque las nuestras pues ya las conocemos. Entonces, conoce a Dios primero, ¿sí? Conócelo, estudia su palabra y ahí vas a conocer su carácter y lo bueno y amoroso que es. Entonces, ahí vas a empezar a ver y a conocer. Entonces, lo primero es conocer a Dios para poder distinguir entre mi voz y la de él. Definitivamente, yo creo que no hay otra cosa, ¿verdad? Claro, claro. Como decíamos en reuniones pasadas, cuando aprecias a alguien, pasas tiempo con esa persona y conoces cómo es,
¿verdad? Vas conociendo de que, le gusta esto, no, no le gusta lo otro, ¿verdad? Entonces, como ya vas conociendo a esa persona, pues ya sabes cómo piensa, ya sabes, vas reconociendo, como decía la hermana, pues su voz. Abby, ¿me ayudas a continuar con el orden que sigue? Ok, ¿con la primera pregunta o con la después de Connie? Exacto, sí. Ok, denme un segundo. Mm, dame un segundo. Ok, la siguiente pregunta. Denme un segundo porque ya se me... Ok, esta pregunta es para Hetze, para mi mamá. A ver, ¿cómo puedo mantener una vida de oración constante cuando mi rutina está llena de responsabilidades? Mamisita. Bueno, yo creo que hoy en día pensamos que tenemos las rutinas muy apresuradas, casi siempre vamos en contra del reloj en cuestión de trabajo, escuela, ocupaciones con nuestra familia, aún en lo social. Pero esto no está peleado con buscar del Señor. Muchas veces pensamos que tenemos que estar arrodilladas orando, ¿verdad? Para mantener esa oración. Pero la verdad es de que el Señor está en todo tiempo y en todo momento. Él es omnipresente, omnisciente y podemos buscarlo cuando vamos manejando para ir al trabajo, cuando vamos manejando para ir a dejar a los niños a la escuela, inclusive en donde estemos, cuando estamos en casa haciendo el quehacer o que estamos en el trabajo, en todo momento podemos buscar al Señor. Aquí lo principal es mantener una constante relación con el Señor. O sea, no importa de qué manera lo hagas. No quiere decir esto que no te arrodilles. Claro que hay momentos, ¿verdad? Que en los que sí puedes arrodillarte y buscar ese tiempo tan íntimo con Él, pero aquí en Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, oren sin cesar. Eso quiere decir que en todo tiempo, en todo momento estemos en esa constante oración con el Señor, buscando de Él. Nosotros no tenemos que tener esa conciencia de vivir constantemente en unión con el Señor, porque para cualquier decisión que necesitamos, necesitamos de Él. Realmente, todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos, podemos estarlo platicando con Él como si Él fuera nuestro amigo. Y la verdad es que de nuestro lado, y solamente de esa manera lo vamos a buscándolo en todo momento a Él. Entonces, que sea una constante en nuestra vida el buscar en todo momento de Él, a toda hora, a todo momento que necesitemos y que realmente queramos también adorarlo, ¿verdad? Porque la oración no nada más es buscar cuando necesitamos, sino también para adorarlo a Él, para exaltarlo a Él y agradecerle por todo lo que hace por nosotros, porque quizás eh, pensemos que no, tenemos que hacerlo, pero la verdad es que mientras estamos vivos, tenemos que agradecer por lo que tenemos y lo que somos. Eso es mi respuesta. ¿Puedo agregar ahí algo? Este, siempre se dice que la oración es a veces vemos la oración, ¿verdad? Como un pendiente más en una larga lista de cosas que tenemos que hacer. Y a veces podemos pensar que, pues hay prioridades, ¿no? Pero hay un dicho que dice que las prioridades no se encuentran, se deciden. Entonces, es como, por ejemplo, la gente que dice, es que no ahorro porque no me alcanza. No, no es que no ahorras porque no te alcanza, es que no ahorras porque el ahorro no es tu prioridad. Entonces, en oración es lo mismo, ¿verdad? No es porque no me alcanza el tiempo. Y digo, y estoy de acuerdo con lo que menciona ahorita
Hetze, que decía que pues podemos orar, de hecho la Biblia nos dice que oremos en todo tiempo. Eso es cierto, eso lo dice la palabra. Y Connie también nos mencionaba antes, cuando ella estaba contestando a la otra pregunta, y nos decía que Jesús encontraba un tiempo para orar. Entonces imagínense si Jesús encontraba tiempo para orar y lo hacía y era Jesús, pues cuánto más lo vamos a necesitar nosotros. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de ver la oración como una tarea más de nuestra lista de pendientes, sino verla como el lugar en donde vamos a encontrar la fuerza para sacar todos los demás pendientes. Entonces, cuando dejamos de verla como una obligación o como una tarea más de mi lista diaria y comenzamos a verla como un privilegio, deja de ser una carga y se convierte en nuestro refugio. Me encantan las aportaciones de todas y sí, estoy muy de acuerdo. Yo siento que si tú te afanas, vas a encontrar cualquier otra cosa antes que orar. Y por supuesto te va a traer más, incluso otra cosa que orar, sinceramente, aunque suene mal. Pero bueno, hay que ponerlo como nuestra prioridad, porque debería de ser en todo momento, pero también busquemos nuestro momento íntimo con Dios, con Jesús. Y imagínense, yo creo que en esa época era más difícil encontrar un momento como más íntimo. Yo siento, ahora tienes tu cuarto en tu casa y yo sé que llega a ser más difícil porque viven en el trabajo, en la escuela, en los estudios, pero yo sé que hay que priorizar el tiempo con Dios. No sé si alguien quiera agregar otra aportación o seguimos con la siguiente pregunta. Seguimos con la siguiente pregunta, entonces. A ver, en un segundo. Ok, esta pregunta, a ver, Abby, esta es para ti. ¿Cómo puedo acercarme más a Dios? Bueno, siento que esa pregunta tiene relación, ¿verdad? Con lo que hemos estado comentando. Principalmente pues hablando con Él todos los días, tomando en cuenta el versículo de Santiago 4:8 que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, siempre buscar un momento, justamente de lo que estábamos hablando. Leer su palabra, ¿verdad? Más que nada, no tanto como, ay, bueno, tengo que, sino realmente con un deseo de poder conocer más de Él. Si realmente tu deseo es conocerle o acercarte a él, pues búscalo con intención, lee con intención la palabra. Obedecer lo que nos manda. Dice un versículo, ¿verdad? Que si me amas, pues guarda mis mandamientos, ¿verdad? Y pues ahí los encontramos en la palabra. O sea, podemos hacer muchas cosas, buscar momentos de adoración, incluso rodeándote de personas que tengan la misma fe que tú. Eso te puede ayudar a acercarte más a Dios, congregarte, ¿verdad? Obviamente. Pues pienso que eso más que nada es lo que puede ayudarte a acercarte más a Dios. Y yo creo que a veces acercarnos a Dios, bueno, es una pregunta que, ¿cómo puedo? Hay veces que se tiene el deseo y hay veces que no se tiene mucho las ganas de orar ni de leer, pero no es ser intencional, no es si hoy quiero, mañana no, como cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? Literalmente. Hay veces que quiero y hay veces que estamos bien animados y hasta tenemos nuestra música para ese día de gimnasio y vamos bien motivados. Y al día siguiente quieres dormir y no tienes la motivación para nada. Y así pasa, yo digo que con la oración y con buscar a Cristo, yo creo que hay veces que hoy te sientes muy espiritual y conectas con Dios y hay otros días donde te sientes muy alejado. Y yo creo que el estar fervientes no consiste en la emoción, ¿verdad? De cómo no consiste en hoy me siento cerca o me siento lejos, consiste en siempre estar leyendo, orando, estar en comunión para no alejarte. No es la emoción que sientas, sino el ser constantes y la perseverancia. Avi, ¿tú me ayudas con la otra preguntita que sigue? Claro que sí, claro que sí. La que sigue es para Vainillita. Dice, ¿es falta de fe buscar ayuda psicológica o terapia mientras también confío en Dios?
Digo, porque a veces se puede llegar a pensar eso, ¿verdad? De que, ay, es que tu fe, pues está muy baja, hermano. O sea, si quieres ayuda psicológica, si Dios es el que puede, me explico. Entonces, a ver, Abby, ¿qué piensas? Yo pienso, no, pues porque obviamente puedes buscar ayuda psicológica, obviamente. Y yo digo que es necesario, yo lo opino así, yo digo que es necesario, yo creo que todos estamos locos hasta cierto punto. Y van a decir, ay, no me incluyas, nada más tú, pero yo siento que sí, porque todos tenemos problemas. Entonces, y hay veces que no sabemos canalizarlos. Y yo sé que Dios nos guía, ¿verdad? Yo sé que pero hay problemas muy específicos. Yo creo que en la iglesia hay guías, a veces hay mujeres, la pastora, no sé, hay personas que a veces te pueden llegar a guiar, pero no es lo mismo cuando tú acudes a un psicólogo, es diferente. Sabe, pues ha estudiado el comportamiento humano, es distinto. Y bueno, más si es un cristiano, un psicólogo cristiano, pues todavía mejor. Pero yo creo que sí es muy bueno porque Dios puede utilizar a esas personas, incluso a esa psicóloga, a ese psicólogo al que vas, Dios puede utilizar a esas personas para darte cuenta de cosas. Un cristiano, o sea, se va a basar en la palabra y eso es perfecto, nuestra vida se tiene que basar en la palabra, pero yo digo que a veces hay psicólogos que te ayudan a ver traumas de la infancia, comportamientos de por qué los haces, por vivencias pasadas. Es distinto a que vayas y acudas y te puedes dar cuenta, yo creo que de muchas cosas. Yo creo que también Dios te puede mostrar lo que traes dentro, pero yo creo que no lo veo nada malo y no es falta de fe ni nada, porque Dios te puede hablar y te puede seguir guiando, pero yo creo que está súper bien si buscas ayuda en una clínica también, porque a veces la depresión y la ansiedad también son temas muy delicados que sí necesitas ayuda. Entonces yo lo veo muy bien. No sé si alguien más quiere aportar sobre esta pregunta. Pues pienso que lo dijiste muy completo. Bueno, a ver, Ma, ¿quieres decir algo? Yo considero que nada más tenemos que ser sabias y prudentes a quién vamos a acudir, que tenga principios establecidos, porque ustedes saben que hay muchas teorías humanistas que parecen buenas, pero que te alejan del Señor. Y en nuestra familia, por ejemplo, ha habido ocasiones que algún miembro de mi familia ha acudido a un psicólogo y siempre está el consejo, no es solamente el psicólogo, necesitas a la par estar viviendo bajo la voluntad de Dios, en sus principios, porque va a haber un momento en que escuchaba algo en la radio la semana pasada. Los psicólogos que los amamos, y yo tengo amigos psicólogos y ustedes yo creo que también pueden conocer gente así, llegan, pero están limitados porque llegan al alma, a la mente nada más. Pero la palabra de Dios y su Espíritu Santo va más profundo, nos escudriña. O sea, cuando a veces nosotros queremos echar mano de herramientas, es porque ya sabes la respuesta. Es rendición, es humildad, es dejar de hacer las cosas a mi manera. Y no queremos escuchar eso. Queremos escuchar a alguien que me dé por mi lado, que me dé como actividades, o sea, que lo lleve como más light. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado. Sí estoy muy de acuerdo en que tenemos que tener personas firmes en la fe, que pueden ser un líder espiritual, que te pueda orientar y ayudar, pero siempre basada en la palabra y tener cuidado cuando vamos a quién seleccionamos como nuestro psicólogo para que no vaya a ir en contra de lo que la palabra también dice, ¿verdad? Es nada más eso. Es sabio hacerlo sin dejar la oración, ni la palabra, ni la comunión con Dios. Es mi punto de vista. Claro que sí. Sí, siento que ya sí se complementó mucho mejor la respuesta, de verdad. Que nunca dejemos de lado de que no nada más un psicólogo, no, sino que esto va de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mis convicciones, de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues, si necesitamos ayuda de un especialista, pues hay que, claro que todo en manos de Dios, pero también, pues siendo
diligentes, ¿verdad? Yendo con la persona también adecuada que nos apoye. Muy bien, vamos a continuar con la que sigue. Es para la hermana Mónica. Dice, ¿cómo puedo enseñar valores cristianos a mis hijos en una cultura que muchas veces piensa diferente? Hay un dicho que no viene en la Biblia para que no lo busquen, pero dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, algo que tenemos que tener presente es que nuestros hijos siempre van a aprender más de lo que observen de nosotros que de lo que escuchen de nosotros. Nosotros podemos querer enseñarles amor, pero ellos necesitan vernos amar. Podemos querer enseñarles perdón, pero necesitan vernos perdonar. Podemos querer enseñarles la oración, que la oración es importante, ¿verdad? Decirles es que tienes que orar, tienes que tener un tiempo de oración y dedicarle al Señor y no nada más cuando vayas en el coche lavándote los dientes o algo. Pero si no nos ven que nosotros tenemos ese tiempo de oración, no lo van a, no lo van a interiorizar. Y también es importante recordar, ¿verdad? Y lo veíamos, me regreso un poquito cuando vemos los temperamentos, que Dios no nos hizo a todos iguales, ¿sí? Entonces no tenemos que formar hijos en serie, aunque digamos, pero pues si son el mismo papá y la misma mamá, porque son diferentes, porque Dios nos hizo diferentes. Y tenemos que empezar a entender eso para poder nosotros, con la sabiduría de parte del Señor, entender que cada hijo va a necesitar un tratamiento diferente. Algunos tienen el carácter un poquito más retador, ¿verdad? Nos retan más con el carácter y pues a veces tenemos que enseñarles un poquito de paciencia, un poquito de amor. A otros a los que tenemos que enseñar perdón, ¿verdad? Porque a veces son más sensibles. Otros que pueden ser más tranquilos, otros que son más sociables. Y eso está bien, la tarea de los papás no es cambiar, ¿verdad? A nuestros hijos porque Dios los hizo así con un propósito, sino ayudarles a desarrollar eso que Dios les dio, ese temperamento en un carácter que refleje a Cristo, ¿verdad? Dentro de esa personalidad, ese temperamento que Dios les dio. O sea, en lugar de decirles esto está bien o esto está mal, porque así, fíjense bien cómo así fuimos criados. O sea, yo creo que las primeras palabras que aprendemos a decir es no, porque cuando estamos chiquitos normalmente es lo que nos dicen los papás, no, no te subas ahí, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Entonces como que aprendemos siempre a lo que es bien y lo que es mal, pero algo que es importante, sobre todo ahorita que tenemos tanta información disponible a la que están expuestos nuestros niños y nuestros jóvenes, es enseñarles, ¿verdad? ¿Qué es lo que opina Dios de esto? ¿Qué es lo que dice Dios de esto? Sí, para poderles enseñar el razonamiento detrás de la instrucción, porque si no les damos el propósito, si no les enseñamos el razonamiento detrás de la instrucción, entonces cuando ellos puedan salir de casa, no va a quedar en ellos esa raíz sembrada de, ok, ¿qué es lo que opina Dios sobre esto? Sino es simplemente una serie de prohibiciones de las que solamente quieren esperar a cumplir la mayoría de edad para hacer lo que se les da la gana y es en donde empieza la rebeldía. Sí, hay muchas cuestiones ahí más profundas que ver, pero la base es esa, ¿no? La base es enseñarles a nuestros hijos el razonamiento bíblico. Es, mira, esto es no, pero no porque yo no quiera, sino porque mira lo que Dios dice en su palabra. Dios nos dice en su palabra y nos da instrucciones para muchas cosas en nuestra vida. Sí, y nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Nos dice que tenemos que hablarles a nuestros hijos constantemente de Dios. Sí es mi obligación. Otra de las cosas que tenemos que recordar como papás es que sí es mi obligación. No es del maestro de escuela dominical, no es del pastor, no es del líder de jóvenes, ¿verdad? Es mi obligación como papá y no puedo querer eximirla o no puedo querer depositarla en otra persona. Si yo lo estoy haciendo, entonces es muy probable que voy a encontrarme con hijos rebeldes en el futuro porque no estoy haciendo mi trabajo. Dios me dio la orden a mí como papá muy claro, ¿verdad? Dice que al sentarnos en la casa, al andar por los caminos, al acostarnos, al levantarnos, es decir, que todo tiempo nosotros tenemos como papás ese compromiso y tenemos que entender ese tesoro que Dios puso en nuestras manos. Y al final, ¿verdad? El mejor legado que les podemos dejar, a veces escuchábamos, yo recuerdo, ¿verdad? Que pues yo no vengo de una familia que nació en la iglesia cristiana, que siempre escuchábamos que papá y mamá nos decían, la mejor herencia que te puedo dejar es darte una carrera, no darte escuela. Pero la realidad es que cuando conocemos al Señor, nos damos cuenta que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos no es una vida perfecta, no es una vida hecha, no es una carrera, no es dinero, sino el ejemplo como papás de que aún con nuestros aciertos y con nuestros errores, amamos a Dios y procuramos caminar con Él cada día. ¿Sí? Para que ahora sí que, como dice Tercera de Juan,
como papás podamos decir, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos caminan en tu verdad. Creo que esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, pero nos va a costar. Tenemos que entender que eso nos va a costar y que si ahorita no estamos sintiendo que estamos haciendo ningún esfuerzo, entonces estamos a tiempo de recapacitar y pensar que tengo que invertir en mis hijos para que conozcan el reino del Señor. Exacto, exactamente. La verdad tienen una tarea muy, muy importante los padres, ¿verdad? Las mamás y los papás, claramente, porque es algo que Dios les ha permitido tener, ¿verdad? A sus hijos. Es una bendición, pero siempre mi mamá me ha dicho, son prestados. Ustedes son prestados. Entonces, sí, claro que es una función y un rol muy importante como padres que tienen, ¿verdad? Cada uno. Bueno, yo creo que vamos a alcanzar unas dos preguntas más. Vamos con la que sigue. Dice, ¿cómo puedo compartir mi fe? Es para la hermana Connie. Dice, ¿cómo puedo compartir mi fe con familiares o amigos que no creen sin parecer insistente o juzgarlos? Qué difícil. Qué difícil es no compartir, ¿verdad? Cuando conoces de la palabra, pero sí es importante eso que dices, o sea, no ser chatos. Yo creo que lo más importante es guardar nuestro testimonio. Yo creo que eso es lo principal. Guardar nuestro testimonio delante, sobre todo de nuestra familia, ¿verdad? Que es la que nos conoció, cómo éramos, cómo hablábamos, a dónde íbamos y es bien bonito cuando ven el cambio en ti, ¿verdad? A menos yo que vengo de una iglesia secular, ¿verdad? Este, pues así que ya hablo diferente, me soy diferente y para mí ese es un principio, ¿sí? Guardar mi testimonio delante de los demás. Y es muy bonito que te digan, oye, antes era, la Connie vieja se murió, ¿verdad? Ahora soy nueva en Cristo, ¿verdad? Entonces, el testimonio vale y cuenta bastante. Lo decía Moni, que la palabra que dice convence, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Entonces hay que predicar con nuestro ejemplo. Pero también hay otros detallitos sencillos en los que les puedes compartir a tu familia de Cristo, ¿verdad? Simplemente cuando oramos por los alimentos, ¿sí? Es algo tan sencillo como eso, o preguntarle a algún pariente si tiene alguna necesidad para orar por ellos. Entonces ellos te comienzan a buscar. Oye, fíjate que no seas mala, ora por mí, me van a operar y te buscan, ¿sí? Porque saben bien que estás cerca de Dios. Entonces, esa es una manera también de hablarles a otros sin tener que ser chatos, ¿sí? Y yo lo que hago es que cuando se dejan, mi familia se deja querer, pues le quiero echar toda la carne al asador y comienzo a decirle, mira, lee Juan tal, lee Pedro tal, y mira que a mí me ha servido. Y bien padre porque ahí es donde empiezo yo a hablarles sin necesidad de estar de hostigosa, ¿verdad? Entonces aprovecho, yo soy bien aprovechada, aprovecho cualquier oportunidad y les hablo de Jesús. Esa es mi manera de la que yo evangelizo a mi familia, pues ahora sí que la mayoría son católicos, ¿verdad? Entonces, esa es una manera, sin tener que estar ahí de chatos, ¿verdad? Y es como podemos evangelizar y se los paso a los demás también, ¿verdad? Que lo usen. Hermana, pero una duda. ¿Qué significa chatos para los que no entienden? Chato. Ok, terco. O sea, no soy terca, así de que les quiero meter la Biblia, sí, sí, no, claro que no. Entonces, Ah, pero ok, chato es terco, muy bien. Digo, para los, si acaso no se entendió muy bien decir, ¿qué dijo la hermana? Dijo una palabra. oye, o sea, mejor que allá en Panamá es otra cosa. No, es terco, es terco. Sí, sí, para la señora Carmen, para que entienda. Sí, sí, todo bien. Ok. No, muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere completar algo, de lo que dijo la hermana Connie? Siento que lo dijo muy completo, la verdad, también. Sí, sí, sí. Yo nomás quiero decir, miren, hay herramientas como mujeres de fe
que pueden ustedes compartirlo a alguien que, sin ser chatos, como dice Connie, ¿verdad? Ahí te invito, mira, un devocional diario. Entonces, es de una manera u otra que ellas, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, así como esto hay podcasts y canciones, una canción bonita, algo que nosotros hemos visto a lo largo de los tiempos que Dios nos ha permitido estar cerca de nuevos discípulos, es que tienes que mantenerte en sus actividades cotidianas, porque hay algo que resiente mucho a la familia que no cree, y es que tú te separes o te pongas como una barrera de santidad. Sí entiendo, ¿verdad? Lo tentado que puede ser, ¿verdad? Si no estás firme en Jesús. Hay un momentos, pero en general, como tú decías, Connie, es cierto el testimonio. Si yo quiero llevar a Cristo, lo llevaré, este, participando de una comida, o sea, yendo a un cumpleaños, porque de pronto dicen, ay, no, pues como ya te hiciste hermana, ya no participas, y es algo en donde perdemos oportunidad, como bien decía Connie, ¿verdad? En cuanto se permita, y donde tú te sientas también fuerte, porque si sabes que es tu tentación en una cierta situación que acostumbran, pues sí, claro que no, pero en lo que ustedes puedan, seamos iglesia. Es uno de los principios que nos inculcan, o nos instruyen, ¿verdad? Seamos iglesia donde quiera que vayamos incluye reuniones familiares con Sí. cuidado y con límites, ¿verdad? Pero sí, no aislarnos, porque de pronto pensar que soy cristiana es como vivo aparte entonces Jesús lo criticaban por eso, porque él iba a donde había necesidad, ¿verdad? Y bueno, por eso necesitamos estar firmes en él y Otra con cosita convicción. rápido. Si hay tiempo, otra cosita. Debemos de estar bien, bien arraigadas en nuestra convicción, porque a mí, mis amistades, yo tuviera muchas ahijadas, que si la comunión, que si eres madrina de confirmación y que bautízame a no sé quién y de plano con la pena, pero les digo que no. O sea, siempre les digo a alguien que mi fe no, o sea, no comulgamos con la misma fe, ¿verdad? Entonces, sí, nada de que, ay, es que es mi amiga, pues déjame, voy y le bautizo al niño, déjame con la comunión o la confirmación. Tenemos que estar, eso es otro punto bien importante, guardar nuestro testimonio y es también cómo nosotros, podemos estar firmes en nuestra fe y decir, o sea, yo no participo de eso, ¿verdad? Sí, claro que sí, sí, eso es muy importante, porque, o sea, ¿qué le vamos a decir si estamos como participando, quieras o no, o sea, en algo que no tiene, o sea, que ver, ¿verdad? Aunque digamos, ay, somos primos y que no sé qué, o sea, no, ¿verdad? Sabemos que la Iglesia Católica se va por otro rumbo, ¿verdad? Nosotros sabemos Sí. que no es tanto de estar recitando de memoria, ¿verdad? Las cosas, sino realmente tener una relación personal con Dios, ¿verdad? Sí. Vamos a la última pregunta ya para ir cerrando este tiempo. Em, Dice, ¿está mal que una mujer cristiana busque una carrera profesional y tenga grandes metas personales? O sea, siento que se refiere más como si eso fuera como egoísta, o sea, si se ve como egoísta o algo así. Yo lo entiendo así, ¿verdad? Ese es para Hetze y Moni. Etze, ¿quieres comenzar? A ver, bueno, yo creo que en una carrera profesional o algo para una mujer no está peleado, ¿verdad? Con o no está, yo creo que no está mal. El Señor no creo que lo vea mal. Tan es así que en la palabra, en la Biblia, habla de mujeres que hicieron muchas cosas y fueron sabias, eran administradoras, muy trabajadoras, eh, y también emprendedoras. Había de todo en la Biblia, había mujeres, inteligentes. Entonces, no creo que vaya peleado con eso. Más bien es qué papel juega Dios en eso que tú estás queriendo lograr, en esos sueños que tú estás queriendo lograr.
en dónde está puesto el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces yo creo que cuando tienes esos sueños o quizás talentos para emprender, eh, nos enfocamos mucho en eso. Hay personas que se enfocan demasiado en esos sueños y muchas veces se olvidan de meter a Dios en eso. Y la verdad creo que cuando tú crecer o ir creciendo como persona, creo que aun cuando estás creciendo profesionalmente, cuando estás emprendiendo, es necesario que tú incluyas a Dios para ir creciendo junto con el que Él te vaya moldeando también en ese crecimiento, porque muchas veces a ese tipo de las profesiones o un buen trabajo, un buen puesto, te pueden llevar a quitar tus pies de la tierra y aún alejarte del Señor, ¿verdad? Porque empiezas a tener pues muchos logros, llegas a tener mucha ese renombre, tanto que te llegas a olvidar o llegas a volar tanto que olvidas realmente. Bueno, en esa acción de lo profesional, hasta dónde él va contigo, ¿verdad? No creo que sea malo, la verdad yo no lo veo malo, pero sí es bueno caminar con Dios y que Él vaya delante de ti hasta donde tú estás llegando. Ese es mi punto de vista. Y un versículo dice, Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, todo en lo que nos esforcemos para salir adelante, hagámoslo para el Señor. Y no como ni siquiera para nuestra satisfacción. Bueno, claro que tiene satisfacciones, pero no para nosotros, de donde llegamos. No sé si alguien quiera decir algo más. Digo, definitivamente, yo creo que el punto principal de eso, Jet, se lo tocaste. Proverbios 31 es un ejemplo de que Dios no está peleado con la profesión. Y el que seamos profesionistas o el que alcancemos un desarrollo fuera de casa, sin descuidar obviamente el orden o las prioridades que Dios pone, ¿verdad? Y si mencionaste algo, si te alcanza a escuchar bien, es porque se me estaba cortando aquí un poquito, no está mal tener metas profesionales, solamente hay que ver que ocupen el lugar correcto en nuestro corazón y que no sea primero que Dios. El ejemplo de la mujer de Proverbios 31 lo mencionaste, era una mujer que hacía negocios, era una mujer que administraba, que tomaba decisiones, que era de bendición, que ayudaba en casa, ¿verdad? Pero también recordando algo que hablábamos al principio, tenemos que recordar que nuestra identidad no depende de ello. Nuestra identidad como mujeres no depende de los logros o de los títulos que yo tenga, porque si baso también mi identidad en eso y en algún momento llega a haber algún fracaso, eso también puede afectarme como persona, ¿verdad? Y podemos también perder piso y pensar que lo que me define como persona no tiene nada que ver con Dios, sino con mis logros. Esa es una de las trampas que podemos tener cuando salimos a trabajar fuera de casa, ¿verdad? Cuando estamos buscando una carrera profesional. Y otro punto también muy importante, ¿verdad? Porque yo lo he visto, yo tengo más de 25 años trabajando fuera de casa, como algunas también de las que están aquí presentes. Y una de las cosas que he visto también mucho es la facilidad con la que una familia se puede destruir cuando perdemos el piso o cuando se nos olvida cuál es nuestro lugar en casa, ¿verdad? Porque afuera a lo mejor podemos tener puestos, pues puestos importantes, ¿verdad? O puestos que a lo mejor exigen de nosotros mucho liderazgo y se nos olvida que cuando llegamos a casa, sobre todo las mujeres que somos casadas, tenemos un lugar. ¿Verdad? Dios no nos puso por encima de nuestro esposo y tenemos que recordar que nuestro esposo sigue siendo cabeza, que a lo mejor yo puedo ganar más que mi esposo, ¿verdad?
pero aún así mi esposo sigue siendo cabeza. Entonces Dios no está peleado con mis talentos, Dios me dio talentos y me puso, ¿verdad? Como dices, Getse, pues que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón como para el Señor. No se opone, ¿verdad? Dios a que soñemos en grande, pero sí se opone a que cualquier sueño ocupe el lugar que Él debe de tener y el orden que Él nos enseñó como mujeres. Entonces, podemos estudiar, podemos prepararnos, podemos liderar, podemos emprender, podemos desarrollar los dones que Dios nos dio, pero tenemos que recordar que nuestro mayor éxito nunca será lo que logremos en nuestra vida profesional, sino la persona en la que nos convertimos en Cristo mientras alcanzamos ese éxito. Porque una carrera puede darme reconocimiento, pero solamente Cristo puede darme mi identidad. Exactamente. ¿Me ayudas a terminar? Por favor. Sí, claro que sí. Qué gusto que podamos abordar estos temas tan interesantes, ¿eh? Por ahí déjenos los comentarios qué les ha parecido. Ahí, señora Carmen, déjenos un comentario en el WhatsApp, qué le pareció esta ronda de preguntas, ¿verdad? Temas que debemos tratarlos entre mujeres porque nos podemos ayudar y pues sobre todo instruir en la palabra, ¿verdad? Que todas aprendemos. Gracias, Avis, gracias, Avi Garza, gracias, Avi Vainilla, por tomarse el tiempo, gracias por organizar todo esto, gracias porque estamos entendidas que Dios les ha dado propósito y que Mujeres de Fe es para todas las edades y todas las personas, ¿verdad?, que aman al Señor entran aquí y pueden desarrollar. ¿Qué les parece si cerramos con una oración y agradecemos a Dios este tiempo en el cual hemos estado compartiendo ideas, pero sobre todo basadas en la palabra de Dios? Oramos, Señor amado, gracias, gracias por este tiempo que tú tenías agendado para nosotras. Gracias por los temas que se pudieron abordar y te pedimos que nos dirijas en los que quedaron pendientes para que podamos abordarlos en otro momento. Damos gracias por todas las opiniones que escuchamos, pero sobre todo te damos gracias por tu palabra, esa que nos da dirección, esa que nos da consuelo, esa que nos ubica, esa que nos da corrección y esperanza. Señor, te doy gracias por cada mujer que participó, por cada mujer que mandó su pregunta, que con mucha sinceridad y un corazón humilde ellas preguntaron, Señor, que tú sigas tratando con nuestros corazones y que tú aclares todas esas dudas que tenemos en nuestro caminar diario. Señor, te pedimos que cada respuesta no se quede solamente como una enseñanza, sino que produzca, así como dice tu palabra, que es enviada y que da fruto en nuestro corazón. Señor, gracias por cada mujer que se conectará después y verá este video. Gracias por el tiempo de cada una de mis amigas y hermanas que dispusieron su corazón de estar. Gracias, Señor, por aquellas nuevas que se están uniendo a Mujeres de Fe y están en contacto y están mandando su petición. Hoy, por cierto, nos unimos, Señor, a la petición de nuestra amiga Graciela. Ella ha pedido una oración muy específica por familiares queridos. Señor, sabemos del poder que hay en ti, sabemos que tú eres todopoderoso. También reconocemos que tú eres soberano y te pedimos en tu gran amor y misericordia que tú obres y que tú tomes control de la situación que está sucediendo ahorita en los familiares de Graciela. Y si hubiera alguna necesidad importante, especial, aquel corazón que quedó callado, que tú lo conoces dentro de él, Señor, esa petición, ese clamor, por favor, Señor, conforme a tu bondad y a tu voluntad, obra en cada corazón y que podamos ser testigos y escuchemos del poderoso obrar de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú no estás limitado en tiempo, en espacio. Tú abraza a todas las mujeres que se conecten, a todas las que escuchen, a todas las que les compartan este video después. Y sigue hablando a nuestros corazones, sigue poniendo, como hoy hablábamos, la intención clara de buscar de ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias por estar conectadas, muchas gracias por este tiempo agendado. Que Dios les bendiga, que les fortalezca, que les llene de su paz y que este descanso esta noche y esta convivencia con su familia sea maravillosa.
Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Bye. Bye, bye.